Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15. La semana pasada estuvimos leyendo los primeros 4 versículos acerca de la vid. Y quizá ya no ahondamos o ya no profundizamos mucho más en el versículo 4, pero vamos a leerlo de ahí y vamos a empezar a ir desmenuzando un poquitito el texto. Entonces, acompáñame ahí en tu Biblia, abre el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a estar ahí en los próximos minutos meditando. Pero antes de ir directamente a la palabra, ¿por qué no ponemos este tiempo en sus manos para que sea Él hablando, Espíritu Santo ministrando, y que no sea un Juan Marcos hablando, sino sea Él hablando por medio de su palabra, ministrando a nuestras vidas? ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, Señor. Y gracias porque estás en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque podemos venir y podemos abrir tu palabra y podemos, Señor, estar en tu presencia. Señor, hemos hablado acerca de que tú eres la vid y nosotros somos las ramas que estamos en ti. Y Señor, queremos seguir permaneciendo en ti, queremos estar en ti, anclados en ti, porque separados de ti, nada, y tu palabra es clara, absolutamente nada podemos hacer. Señor, prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, ve trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, para que te podamos escuchar a ti hablar, Señor. No queremos venir y tomar un tiempo para hablar de filosofía humana, para hablar de absolutamente nada que no sea tu palabra y que seas tú y que sea tu verdad. Espíritu Santo, tienes la libertad, como siempre, para moverte, para hablar, para tocar corazones, porque yo estoy convencido, yo lo creo, que no podemos venir delante de tu presencia, delante de tu palabra y salir igual que como entramos. No podemos, Señor. No podemos. Señor, ayúdame en los siguientes minutos a comunicar lo que tú has puesto en mi corazón para nosotros como tu cuerpo. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora a leer. Entonces voy a retomar el versículo 4. Yo te recuerdo, yo leo de la Nueva Traducción Viviente. Quizá te va a sonar un poquitito diferente si traes Reina Valera, pero vamos a leerlo. Y dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Es Jesús hablando. Y quizá algo que no comentamos la semana pasada, pero vale la pena comentar en este momento, es ¿qué está pasando? Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo ocurren horas antes de que Él tome tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él está diciendo: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Él ya sabe, Judas para este momento ya salió, la traición ya está en marcha. En unas horas después, Pedro le va a estar negando, y en unos minutos más adelante se va a quedar completamente solo, porque los discípulos van a salir corriendo y lo van a dejar a él solo. Él ya sabía esto, y en medio de esta tensión eran las últimas minutos, los últimos momentos en que los 12 iban a poder gozar de la presencia física del Señor Jesucristo.
Y aquí Jesús les está preparando, les está diciendo: hey, señores, me voy a ir en unas pocas más horas. Mi tiempo aquí en la tierra llegó a su fin. Les estoy enseñando. Vean cómo ustedes pueden disfrutar de mi presencia, aunque yo ya no esté con ustedes físicamente. Eso es lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y sabes, una rama sin savia, ¿qué pasa? Después de un tiempo empieza a perder frescura, empieza a dejar de verse tan verde, empieza a verse, no voy a poner ejemplo porque ya me regañaron, pero empieza a verse como esto que está ahí. Y después se vuelve frágil y finalmente se vuelve inútil. Y sabes, con frecuencia, no sé tú, pero a veces así se ve mi vida espiritual. Me alejo de Dios, dejo de pasar tiempo con Él y entonces me empiezo ahí, la savia empieza a dejar de correr y yo me empiezo a perder esa conexión. Y sabes, algo muy fuerte es que podemos mantener apariencia cristiana, podemos tener una apariencia religiosa y haber perdido la vitalidad de estar conectados y tener comunión con Cristo. Es posible. Podemos seguir viniendo a la iglesia, podemos seguir sirviendo, podemos estar cantando, podemos estar aconsejando, podemos leer la Biblia, podemos sabernos versículos, podemos usar hasta un lenguaje cristianoide, un lenguaje espiritual y estar bien lejos de Dios. Es posible. Podemos estar cerca de las cosas de Dios y sin embargo no tener comunión con Él. Es posible. Y aquí Jesús, en estos versículos, Él no está dando una plática a sus 12 acerca de activismo o productividad religiosa. Les está hablando acerca de: hey, amigos, muchachos, permanezcan en mí. Amados, permanezcan en mí. Jesús dice: la rama no vive de su esfuerzo propio. Eso no dice el texto. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, porque una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y sabes, la rama no vive por sí misma. Ella necesita estar conectada al tronco para poder tener vida. A la rama necesita estar conectada. Y sabes, para mí estos versículos han sido confrontativos porque literalmente es Jesús atacando y golpeando mi autosuficiencia. No sé la tuya, pero al menos la autosuficiencia de Juan Marcos sí. Porque a veces queremos producir fruto cuando estamos vacíos. A veces queremos tener una imagen perfecta donde no hay presencia, donde no hay comunión, donde no hay palabra. Y a veces lo queremos hacerlo desde la presión. Es que tienes que verte, es que un cristiano se mira así, es que un cristiano se debe de ver así. Y lo estamos haciendo desde, escuchaste la palabra, desde el se debe de, no desde lo que fluye de. Y a veces también queremos producir un fruto desde el miedo. No, es que ¿qué van a decir si no voy? Es que ¿qué van a decir si no me sé las palabras? Es que ¿qué van a decir si no sé decir amén en el momento correcto? O desde la culpa. Híjole, es que esta semana no fui muy bueno y entonces voy a ir a la iglesia para apaciguar mi conciencia. No. O comparación, no, es que fulanito de tal hace tales cosas, pues yo voy a hacer más. Y a veces así nos podemos encontrar, haciendo y sirviendo, porque nos han vendido esta imagen. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: yo soy la vid. Yo soy la vid. Y sabes, la vida cristiana no consiste en que produzcamos fruto para Él desde tu esfuerzo propio. Porque ¿sabes qué? Si lo haces desde tu esfuerzo, si lo haces desde tu capacidad intelectual o tu capacidad física para hacer las cosas, tarde o temprano te vas a cansar. Tarde o temprano no lo vas a poder sostener. Lo hacemos
producimos fruto cuando permanecemos en Él. Porque su vida, la vida de Jesús, es la que produce fruto en ti y en mí, en nosotros. La vida cristiana no consiste en producir fruto para Él por nuestro esfuerzo propio, sino en permanecer en Cristo, permanecer hasta que su vida produzca fruto en nosotros. No es que tú hagas, es que tú dejes que Él fluya en ti, que Él produzca ese cambio en ti. Y lo vamos a ver el día de hoy en estas porciones. Y sabes, a lo mejor tú hoy estás aquí y puede que tú ames a Dios, pero estás cansado. Estás cansado de que quizá alguien, a lo mejor la iglesia, te herimos, te lastimamos, te pusimos una presión innecesaria en tu vida. Quizá te tratamos mal, quizá, perdónanos, no lo hicimos a propósito. Quizá sirves y te preguntas, ¿vale la pena o me están usando? Yo me he sentido ahí. Yo he estado ahí estoy haciendo esto, pero me siento usado por. Yo he estado ahí. Quizá has estado intentando sostener tu obediencia desde tus fuerzas. No, es que así se tiene que ver, es que me están viendo, es que fulano de tal, ¿qué va a decir? Si mi líder, tarara, tarara, tarara. Y lo estás haciendo desde tu fuerza de voluntad y no estás descansando en lo que Jesús dijo. Dice, separados de mí, nada pueden hacer. Nada es nada. Y quizá a veces, no sé tú, pero a veces hablo de Juan Marcos, no quiero poner palabras en ti, pero a veces Juan Marcos confunde el estar ocupado, el estar haciendo cosas para Dios, para la iglesia, para el servicio, con estar conectado con Él. Activismo religioso no es sinónimo de intimidad con Él. Tú puedes hacer todas las cosas, tú puedes tener muchas actividades, pero activismo religioso no es sinónimo de intimidad con Cristo. Y yo me he encontrado ahí. Y sabes, aquí en este pasaje podemos ver tres figuras. Podemos ver a un labrador, podemos ver a una vid y podemos ver ramas. El labrador es el padre. Él viene, Él cuida, Él limpia, Él poda y Él busca el fruto. Pero también vemos a la vid, Cristo. Y Cristo, Él es la fuente de vida. Él es la provisión que tú y yo necesitamos para lo que sea. La provisión emocional, la provisión espiritual, la provisión económica. Él es la provisión. Él es la fuente. Él es la fuerza que te ayuda y que te sostiene cuando ya no puedes más. Él es la savia que produce el fruto en ti, porque tú y yo no somos importantes. Bueno, al menos yo no soy importante. Yo solamente soy una rama y estoy conectado por gracia, por el sacrificio de Cristo a la vid. Y tú y yo somos eso, somos las ramas. Tú y yo como ramas no somos la fuente, no somos el centro, no somos el origen del fruto. Las ramas es el lugar donde la vida de Cristo se hace visible. En pocas palabras, tú y yo somos ese lugar donde Cristo se hace visible. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, si estudias en la escuela, ahí es donde esto se hace visible. Y hoy, por la gracia de Dios, es que vamos a estar viendo, si el tiempo no nos permite, algunas cosas. Y la primera cosa, el primer punto, el primer pensamiento que quiero poner y quiero presentarte es una unión que produce mucho fruto. Ese es el primer pensamiento que quiero poner delante de ti en estos minutos. Y está ahí en el versículo 5. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, NTV dice, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y aquí en este versículo vemos una afirmación de identidad. Identidad tanto
tuya y mía como también. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Cuál es la identidad? Yo soy la vid. Él es una identidad de que Él es la fuente. Y la otra identidad es ¿quién soy yo? En la ecuación, yo soy la rama. Es decir, yo estoy limitado. Y aquí vemos en estos versículos vemos una limitación absoluta. Porque la rama puede llevar fruto, pero la rama por sí misma no produce vida. En una vid, la rama manifiesta el fruto, pero la rama no produce vida. Tú cortas una ramita y murió. Ya no hay nada. La rama no produce, no fabrica savia. La rama no produce la savia. La rama recibe la savia, porque la savia es la que va corriendo. Y sabes, tú y yo como ramas debemos cambiar cómo es que vemos la vida cristiana, porque la vida cristiana no es algo difícil, no es una carga, no es algo imposible de vivir. Y a veces nos han vendido esa idea de que la vida cristiana es tienes que hacer, o tienes que dejar de hacer. No, la vida cristiana es Cristo en ti. Punto. Esa es la vida cristiana. Y a partir de ahí entonces sí vemos cambios. Porque pensamos diferente, actuamos diferente, tomamos decisiones diferentes, hablamos de forma diferente. Y sabes, no sé tú, pero yo muchas veces he vivido como si la vida espiritual fuera una presión constante para producir lo que no tengo. ¿Por qué? Porque no estoy conectado, porque descuidé mi comunión con Dios, porque descuidé mi relación con Dios. Por eso parece que me están exigiendo. Por eso siento que hay una mano ahí que me está... Y sí, a veces, perdónanos, a veces quizá como siervos, a veces nos olvidamos que todos somos ovejas también y que todos tenemos sentimientos, emociones y a veces sin querer abusamos. Perdónanos si así ha sido. Si tú has sentido ese abuso, esa presión, perdónanos. De verdad, perdónanos. Ojalá podamos entender que con presión no producimos nada. No puedes producir nada bajo presión. Tienes que dejar que sea Él, la vida de Cristo en ti, la vida de Cristo en ti. Porque si no estamos unidos, dice que no podemos hacer nada. Por lo tanto, a veces intentamos producir paciencia desde el temperamento, es decir, desde mi carácter. ¿Y sabes qué? Tarde o temprano te vas a desesperar porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Porque estás diciendo, respira, respira, respira. 5, 3, 4 minutos, respira. Lo estás haciendo en tus fuerzas. Y no estás dejando que sea el Espíritu Santo el que trabaje en tu vida y puedas tener paciencia. Es como yo hoy en la mañana, antes de ir por Carla, por Sammy, por Gama, pasé por un lugar donde me dan bebida caliente color oscura y ordené los cafés y estaban tardando más y yo recordé, Juan, eres hijo. Juan, eres la única Biblia que ellos van a escuchar hoy. Pon cara linda, háblales bonito. Es diferente a querer hacerlo de, ay, no puedo, tengo que portarme bien porque voy a ir a predicar. Pues esa es la motivación incorrecta. La motivación correcta es, yo conozco la verdad y ellos no. Yo soy la única Biblia que ellos van a ver el día de hoy, cómo me estoy comportando. A veces queremos o intentamos producir amor desde el cansancio. Estoy cansado, es una, es otra y es otra. Y sabes, ya me has escuchado decirlo. Yo tengo la capacidad de amar porque Dios es el que produce el amor en mí.
Y por eso yo puedo volver a amar. Y por eso yo puedo amar. Y yo entendí este principio. Amar está en Juan 3:16. Yo no amo porque yo no amo como resultado del beneficio que puedo obtener de una persona. Yo amo porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces yo me doy, aunque del otro lado no reciba lo mismo. ¿Me entiendes? Yo me doy. Yo me doy. Porque si yo quiero amar desde que espero recibir lo mismo, me voy a cansar y me voy a sentir no amado y me voy a frustrar y entonces perdimos. O a veces intento producir perdón desde la ira, desde la herida todavía, desde esa herida que está ahí abierta, que está ahí. Y cuando lo hacemos desde la herida, es un perdón fingido, es un perdón incompleto, porque todavía la herida no ha sanado. Y necesitamos que Dios venga y sane nuestras heridas para que entonces podamos perdonar. A veces queremos producir santidad desde la culpa. Ay, es que otra vez me equivoqué, otra vez no debía haberme comido un pay entero de zarzamora. O no debí de haber visto ese programa en la televisión. Y no, más bien tendrá que ser porque amo a Dios, porque entiendo que Dios es santo y porque entiendo que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es que yo decido vivir mi vida de forma diferente, porque yo entiendo que ser santo significa ser apartado, ser separado. Entonces, cuando yo acciono desde ese lugar, desde entender que yo he sido apartado, que yo he sido separado, me es más fácil, porque no estoy siguiendo una lista de reglas espirituales que así no las han vendido, o reglas religiosas. Acciono porque entiendo quién soy. Accionamos desde nuestra identidad. Cuando tú y yo entendemos que somos hijos, cuando tú y yo entendemos que somos santos, cuando tú y yo entendemos que hemos sido apartados, entonces, ¡fum!, accionamos diferente. Y a veces también queremos producir mansedumbre desde el control. Quiero verme manso, tranquilo, que todo está bajo, pero realmente estoy accionando desde el control. Porque confundimos la mansedumbre, el ser mansos, con la capacidad de mantener todo bajo control. A veces confundimos el ser mansos con tener bajo dominio mis emociones, mis reacciones y las circunstancias. Eso se llama control. Somos controladores. Y el control nos lleva ¿a qué? A manipular. Jesús no nos llama a fabricar fruto. Él nos llama a permanecer en Él. Porque cuando tú y yo permanecemos en Él, entonces el fruto viene. Él no te llama ni me llama a mí a que tú y yo produzcamos nada, sino que permanezcamos para que entonces se manifieste lo de Él en ti, lo de Él en mí. Y la palabra aquí permanecer es una palabra en griego que es meno y significa quedarse, significa hacer habitación, significa continuar. Entonces lo que Jesús está diciendo en versículo 4 y en versículos 5 es que tú y yo tenemos que quedarnos, que tenemos que hacer habitación con Él. Habitación con Él, que tenemos que continuar caminando con Él, que tenemos que continuar escuchándole, que tenemos que continuar buscándole. Juan capítulo 15, ¿sabes? No describe una visita ocasional de Jesús como de, ay, mira quién está tocando a la puerta, pues pásale, te ofrezco un cafecito, te ofrezco unas galletitas. No. Juan capítulo 15 describe una vida sostenida por la comunión con Él. Juan capítulo 15 nos muestra una vida que es sostenida gracias a tu comunión y a mi comunión con Él.
Y tenemos comunión cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando buscamos, cuando pasamos tiempo y cuando somos intencionales en estar con Él. Permanecer no es creer algo correcto acerca de Dios o algo correcto acerca de la persona de Cristo Jesús. Porque si yo salgo allá afuera y paro al primer caminante y le digo, ¿tú crees en Jesús? Él me va a decir, sí. Y si le digo, ¿quién es Jesús? Él me va a decir, ¿fue un hombre bueno? ¿Fue un hombre bueno? Sí. Él te va a decir, ¿fue un maestro? Sí, sí fue un maestro. Él te va a decir, ¿cambió la historia? Sí, sí cambió la historia. Él tiene conocimiento correcto acerca de quién es Jesús, pero no tiene una vida de comunión con Él. ¿Ves a lo que me refiero? Podemos tener conocimiento y tener conocimiento correcto y acertado acerca de Jesús no significa que tienes comunión con Él. Permanecer en Él, permanecer en Cristo, es vivir conectado a Él, es depender de Él, y aquí va, es volver a Él. Y quizá a lo mejor te has ido, a lo mejor te has alejado, a lo mejor quizás sí vas a la iglesia porque te llevan o porque tienes que. Como cuando yo era niño, a mí me decían, podemos negociar muchas cosas, pero el domingo vas porque vas a la iglesia, no te queda de otra. Y muchas veces yo estaba ahí sentado, mi cuerpo estaba, pero mi mente estaba clarabella bailando, ¿verdad? Una vaquita ahí bailando ahí. O a lo mejor tú sí tomaste la decisión y dijiste, bueno, me voy, me han lastimado, me han mentido, me han herido, me voy, ¿a qué regreso? Y a lo mejor es momento de volver a Él. No volver, cuando no estoy diciendo que vuelvas a un sistema religioso, que vuelvas a una iglesia en particular o que vuelvas a algo organizado, sino que vuelvas en su esencia a Él, a Cristo. Ojo, no estoy diciendo que no te reúnas, porque la Biblia sí dice que tenemos que tener comunión y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tu corazón vuelva y regrese a Él. Pero cuando tu corazón regresa a Él, entonces vas a entender, yo necesito de Gama en mi vida, porque Gama me bendice. Yo necesito de Martín en mi vida, porque Martín me bendice. Yo necesito la comunión de los santos. Por eso es que regreso. Pero eso es porque mi corazón ya regresó a Él. Y permanecer es hacer que la presencia de Dios sea mi fuente de gozo, mi fuente de alegría, mi fuente de todo, absolutamente de todo. Es permitir que la palabra gobierne mis deseos. Es obedecerle a Él desde la cercanía, no desde una posición religiosa, como te dije. Hay una diferencia entre unión y comunión. Hay una diferencia abismal. Tú puedes estar unido a Cristo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y puedes no tener comunión con Él. Puede ser que en algún momento tú creíste el evangelio, confesaste tus pecados, te arrepentiste, le pediste perdón, Él vino, Él te perdonó, Él te lavó, Él te restauró, Él te dio una posición de hijo, te dio una identidad nueva y te posicionó y te puso en un lugar en el cual tú podías tener comunión con Él, porque eso dice el libro de Hebreos, que por la gracia podemos entrar a la presencia y podemos tener. Y puede ser que ya lo tienes, pero voluntariamente tú decides, no entro, aquí me quedo. Unión no es lo mismo que comunión. Comunión con Cristo es esa experiencia diaria de conocerle, de escuchar su voz. No permanecemos en Cristo para llegar a ser ramas. Permanecemos porque por gracia nada más,
Tú y yo ya fuimos unidos a Él por el sacrificio de Cristo, por el sacrificio solamente por la muerte y resurrección de Cristo, es que tú y yo estamos unidos a Él. Y Él quiere que tú y yo tengamos comunión con Él. Eso es lo que Él quiere. Y yo me preguntaba y te pregunto, ¿en qué estamos permaneciendo? ¿En qué estás permaneciendo hoy? ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás permaneciendo en la verdad? ¿Estás permaneciendo en la palabra? ¿Estás permaneciendo en la oración? ¿Estás permaneciendo o estás permaneciendo en la ansiedad? ¿O estás permaneciendo en el resentimiento? Es que me hizo, es que me dijo, es que esto, es que lo otro. ¿O estás también ahí permaneciendo en la aprobación de otros? Es que tengo que hacer esto para que me digan que lo hice bien. Es que me voy a esforzar para que la persona que está más allá, arriba, pueda ver lo que yo hice y venga y me diga, bien hecho, Gama. O estoy permaneciendo en el miedo, Dios me estás pidiendo hacer esto, pero no veo cómo va a ser. No sé, no veo B, C, D, pero entonces, pues mejor no acciono porque no sé, no puedo ver lo que sigue. ¿Estás permaneciendo en ese miedo? ¿Estás permaneciendo en la herida? Es que me lastimaron, es que me dijeron, es que no me tomaron en cuenta, es que no me saludaron cuando entré. O es que se sentó en mi silla. Es que yo toda la vida me he sentado ahí. ¿Por qué se sentó ahí el hermano si ese es mi lugar? ¿Estás permaneciendo en esa necesidad de que tú tienes que tener el control? ¿En qué estás permaneciendo? Jesús dice, permanezcan en mí. Eso dice el versículo 5, permanezcan en mí. ¿Por qué? Porque Él es la única fuente de vida que no se seca. Es la única fuente inagotable que está ahí, que está ahí. Y sabes, el fruto, las uvas, no manifiestan cuánta fuerza o cuánta presión la rama puede producir. Por el contrario, sabes, las ramas revelan cuánta vida está recibiendo de la vid. La rama no manifiesta qué tan fuerte es, sino cuánta vida está recibiendo de la vid. ¿En qué estás permaneciendo el día de hoy? ¿Estás permaneciendo en Cristo o estás permaneciendo en tus fuerzas? ¿Estás permaneciendo en la verdad o estás permaneciendo en lo que tú crees que es la verdad? Y esto me lleva al segundo pensamiento de esta mañana y lo encontramos en el versículo 6. Dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si usted, hasta ahí. Y sabes, el segundo pensamiento esta mañana es una separación que nos vuelve ramas inútiles. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Jesús nos lo está diciendo aquí en el capítulo 15, y es que llevemos y produzcamos fruto. Ese es el propósito. Y aquí, versículo 6 es una advertencia seria. Jesús nos está advirtiendo seriamente acerca de dos cosas. Primero, Él nos está advirtiendo que puede haber cercanía sin vida verdadera. Tú puedes estar cerca, pero no tienes vida. Te pongo un ejemplo de esto. Por 3 años, un hombre conoció a Jesucristo, vivió con Él, caminó con Él, le escuchó enseñar, le vio hacer milagros, le vio dar vista a los ciegos, le escuchó, estuvo cerca. Y 3 años después, 12 monedas le fueron suficientes para traicionar. Estoy hablando de Judas. Podemos estar cerca de un ambiente cristiano,
pero estar lejos por completo de Cristo. Podemos estar cerca de un ambiente, cerca, escuchar y no habernos rendido a Él. Podemos conocer el lenguaje espiritual. ¿Cómo estás, hermana? Bendecida. Eh, lo, lo sabemos. Y puede que te sepas el lenguaje espiritual y puede ser que no tengas vida espiritual, que puedas saber las palabras, pero no hace mucho que dejaste de escuchar al autor de esas palabras. Wow. Puedes tener cercanía con la comunidad, tener amistades y no estar permaneciendo en la vid. Entonces, la primera advertencia es esta, puede haber cercanía sin vida verdadera. Y la segunda es que alejarse trae consecuencias. Alejarse de Cristo, alejarse de la verdad va a traer consecuencias a tu vida y a mi vida. ¿Y sabes qué va a producir? Sequedad. Te vas a sentir seco. Vas a sentir que tu vida está seca. Y después vamos a ver algo que es muy feo. No vas a producir fruto, o sea, esterilidad espiritual. Nos volvemos inútiles para el cuerpo de Cristo. Y eventualmente vamos a perder el gozo y la paz. Porque se nos olvida que hay provisión. Porque nos olvida que Cristo es la fuente de paz, de amor, de provisión, de sustento, de cuidado. Que nada se escapa a su control. Él es el antídoto perfecto contra el miedo, contra el temor, contra el yo no sé cómo se va a ver esto. No sé, Señor, pero tú voy a dar el paso. No sé cómo se ve, pero ahí va. No tengo todo resuelto, no importa, Señor. Si yo doy el paso, tú accionas. Si yo doy, tú lo haces. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como la llave del agua. Mi fe es ir y abrir la manija. Del agua se encarga Él, de que el agua corra se encarga Él. Mi responsabilidad es nada más ir, creerle y abrir. Él se encarga del resto. Quizás no lo puedo ver ahorita, pero Él se encarga del resto. Juan, este versículo está diseñado para que tú y yo despertemos, para que nos sacuda de nuestro letargo espiritual. Jesús te está diciendo, ¡hey! ¡Hey! Diana, despierta. Joana, despierta. Sammy, despierta. Ven a mí. Ten comunión conmigo. Déjame demostrarte que yo no pago mal. Déjame demostrarte que si tú tienes comunión conmigo, yo me encargo de tus sueños, yo me encargo de tus anhelos, yo me encargo de eso. Solo ven, solo ten comunión conmigo, solo escucha mi voz. Del resto me encargo yo. Solo ven. Y sabes, a mí en la semana el Señor me confrontaba con esta verdad. Seguridad eterna, mi seguridad eterna no es permiso para que yo sea estéril espiritualmente hablando. Es decir, el saberme salvo no me da licencia para, bueno, ya tengo mi boleto asegurado, ya no me esfuerzo más. Y ojo, la vida, o sea, la salvación no es algo que nos ganamos, Dios nos los da por gracia. Pero Él sí quiere que tú y yo tengamos comunión con Él. Con Él. Todos aquí tenemos amigos, todos. Y la comunión con ellos, ¿cómo se da? Hablando, preguntando, ¿cómo estás? Viéndose, yendo a comer. ¿Qué crees? Lo mismo pasa con tú y con Jesús y contigo. Ya tienes una relación y Él está deseoso. Es más, Él te dice, Juan Marcos, ven, te invito, vámonos
por una rebanada de pastel de yogurt. Ya estoy salivando. Paréntesis, ese es mi pastel favorito, de verdad. Cada año yo siempre pido eso. En mi familia, no me den otra cosa, solo denme un pastel de yogurt. Es lo que quiero. Y yo soy el que le digo a Jesús, otro día, o sea, si como tenemos los mexicanos, tenemos esta frase de nos ponemos de acuerdo. Y el nos ponemos de acuerdo significa no te voy a marcar, pero soy muy educado y cortés para no decirte que no. Y así hacemos con Dios. Así hacemos con Dios. Él te dice, ven, si, Gama, ¿te gustan? Jesús te dice, te invito a Six Flags. Y tú, luego te hablo. Así somos. Si nos separamos, nos secamos. Cuando yo me seco, pierdo sensibilidad a su voz. Dejo de ser sensible a Él. Y entonces dejo de ser sensible a lo que le ofende a Dios, que se llama pecado. Cuando me seco, pierdo la ternura. Dejo de ser tierno para con los unos y con los otros. Cuando me separo, pierdo hambre por la palabra. Y entonces la única palabra que recibo es lo que se predica el domingo. Y eso sí es que voy a la iglesia. Y eso es que si voy a una iglesia donde predican la palabra, también esa es otra. No podemos limitar. Cuando yo me separo, pierdo el gozo en la oración. Pierdo el amor por la gente. Pierdo esta sensación de quebranto ante mi pecado. Decir, Señor, te fallé, perdóname. Señor, necesito cambiar. Señor, necesito hacer ajustes. Cuando me separo, cuando me empiezo a secar, pierdo el discernimiento. Empiezo a dejar de poder ver lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces ya me cuesta trabajo decidir por uno o por lo otro. Cuando me empiezo a secar, pierdo la capacidad de arrepentirme rápido. Pierdo la capacidad de arrepentirme y pedir perdón. Y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, que seamos prontos para arrepentirnos. Señor, perdóname, me equivoqué. Luego, Señor, yo he aprendido eso. Me ha costado trabajo, no ha sido fácil, pero ya tengo permiso para contar lo que les voy a contar. Hubo una situación con una persona. Yo leí mal y respondí mal. Y cuando me di cuenta que había respondido mal, quise marcarle. No me respondieron, ¿va? 4 llamadas a buzón. Esa noche no dormí. Estuve toda la noche angustiado. Pero al día siguiente, 6 y tanto de la mañana, marqué y sí me tomaron la llamada. Y lo primero que dije fue, quiero pedirte perdón, porque reaccioné mal, porque no leí bien. Y porque leí mal, entendí mal y respondí mal. ¿Me puedes perdonar? Y yo me ponía a pensar, si hago eso con una persona que está a mi lado, ¿cuánto más tendría que hacerlo con mi Padre Celestial? Pero cuando me seco, empiezo a perder esa capacidad. Y sabes, una rama no se seca de la noche a la mañana, es un proceso. Y también mi vida espiritual no se seca así de, ya se secó. Empieza cuando yo dejo de escuchar la palabra. Empieza cuando yo dejo de escuchar la voz de Dios. Y después de que dejo de escuchar a Dios, entonces ya no le obedezco. Ya no confieso mi pecado.
Ya no dependo de Él. Y cuando eso sucede, entonces empiezo a depender más de mí mismo que de Cristo. Es el proceso. Primero dejo de escucharlo. Luego me vuelvo insensible. Y después me vuelvo autosuficiente. La rama no se seca en un instante. Se seca cuando deja de permanecer. Y el peligro es que podemos caer en esto y podemos creernos autosuficientes. ¿Sabes? El peligro a veces no siempre es dejar la iglesia y ya no mandar todo, tirar todo y decir ya no quiero más, nada. A veces el mayor peligro es permanecer cerca de las cosas de Dios mientras tu corazón y mi corazón aprende a vivir lejos de Él. Ese es el mayor peligro. Poder estar en la casa y habernos olvidado del Dios de la casa. La separación produce autosuficiencia. Y la autosuficiencia se va a vender padrísimo. Se te va a vender como libertad, como tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes decidir, tú decides. Tú sabes mejor. Tú tienes el control. Y nos la creemos. Es un naufragio, la autosuficiencia, con una muy buena marketing, con muy buena publicidad, porque promete autonomía, pero te termina dejando nadando en los estragos y en los pedazos de tus propias malas decisiones. Separarse de Cristo nunca va a producir madurez, va a producir sequedad. Separarse de Cristo nunca va a producir libertad, va a producir esterilidad. Separarse de Cristo nunca va a producir identidad, va a producir inutilidad espiritual. Jesús nos está hoy despertando para que no confundamos cercanía religiosa con comunión viva. Si te vas a llevar algo, llévate esto. Él te está diciendo despierta, despierta. No tengas una religión, ten una relación conmigo. Si mi amor, si mi obediencia, si mi compasión, si mi sensibilidad a su voz se ha secado, entonces la respuesta para mí siempre va a ser regresar a la vid. ¿Y sabes qué? Él no va a estar ahí diciéndote, ay, otra vez. Él va a estar ahí con los brazos abiertos diciéndote, bienvenido a casa. Y Él siempre va a decir bienvenido a casa las veces que sean necesarias. Porque tu vida, Johanna, valió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él te ama y mucho. También, Missy, Él te ama demasiado. Y tiene un plan maravilloso para tu vida. Él te llama mía. Y Él te recuerda que estás ahí, muy guardada en el hueco de su mano. Ahí estás. Sabes, Cristo sigue siendo la vid. La fuente no se ha secado. La savia no se ha agotado. La gracia no se ha retirado. El labrador no ha perdido su capacidad para labrar la tierra, para podar, para cortar, para limpiar y para en el momento adecuado recoger el fruto. El Espíritu Santo no ha dejado de obrar, ni va a dejar de obrar en tu vida, ni en mi vida. ¿Cómo permanecemos?
teniendo comunión. Y es lo que nos dice versículo 7. Y ese es el tercer pensamiento que quiero traer rápidamente a la mesa. Está este día, y es la palabra que transforma mis peticiones. Versículo 7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ahora, permanecer en Cristo no es una idea mística, ¿verdad? No es tampoco, ay, qué paz siento, que sí hay paz. No es escuchar música especial, que es bueno la alabanza porque nos conecta. Pero no es tener momentos emotivos, no es venir y llorar. Y gloria a Dios, porque sí, yo creo que Dios toca y a veces el Espíritu Santo viene, toca, y yo he estado ahí berreando, perdóname la expresión, ahí siendo tocado por la mano de Dios. Pero eso no es permanecer, porque Dios no quiere que yo me vuelva adicto a una experiencia emocional. Él quiere que yo le busque, que yo tenga comunión con Él. Gracias a Dios por esos momentos donde Él viene y te toca y me toca y podemos estar ahí siendo tocados. Pero si la palabra de Dios no tiene autoridad sobre tu vida, de nada sirve que vengas y sientas bonito. De nada sirve que vengas y levantes las manos. De nada sirve que vengas y llores si la palabra de Él no tiene autoridad real sobre tu vida. Su palabra permanece en mí. Debe de permanecer en mí. No solamente debe de estar aquí, debe pasar acá. Debe habitar en mí. Debe quedarse en mi mente, en mi corazón. Debe hacer residencia en mí. Cuando la palabra de Él habita en ti y habita en mí, entonces tus deseos empiezan a ser ordenados. Tus reacciones y mis reacciones empiezan a ser corregidas. Y entonces la palabra empieza a traer luz y empezamos a tomar decisiones correctas. Y entonces la palabra viene y confronta mis excusas. Viene y consuela mis heridas. Viene y gobierna mis relaciones. Eso hace la palabra. Eso es dejar que la palabra transforme. La palabra no permanece en ti porque puedas repetir versículos bíblicos. O sea, tú puedes saberte más versículos de la Biblia que yo, sino porque cuando su palabra obra en tu corazón, empieza a dirigir las áreas donde antes reinaba el temor. Es que no sé, nunca lo he hecho. Es que no veo cómo puede suceder en el corto plazo. Palabra. Si Dios ha dado una palabra, una indicación, camina. Si quieres caminar sobre las aguas, bájate de la barca. Donde antes reinaba la ansiedad, ahora su palabra reina. Por nada estén afanados. Cuando la palabra permanece en mí, no solo transforma mi mente, transforma mis afectos, lo que yo quiero. Y cuando mis afectos son transformados, comienzo a pedir diferente, comienzo a orar diferente. Y aquí viene la clave, porque Jesús dice, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ojo, esta es una promesa, sí es una promesa. No es una fórmula, y quiero ser claro, no es una fórmula para que tú y yo obtengamos lo que queremos. No es una fórmula para eso. Porque esta frase está ligada con la parte de arriba del versículo que dice, si permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, entonces pueden pedir todo lo que quieran y les va a ser concedido. Entonces, cuando la palabra permanece en mí, ordena mis pensamientos, ordena mis afectos y empiezo a dejar de pedir desde mi egoísmo, desde mi pecado, desde mi carnalidad y empiezo a pedir desde la voluntad de Dios, desde lo que es bueno, desde lo que es agradable y entonces ya viene. Pidan lo que quieran y les será dado.
Hay una diferencia abismal entre quizá tengo una necesidad de transportarme y hay un abismo entre decirle a Dios, dame, Señor, quiero que me des una Porsche Cayenne porque necesito moverme. Y tú dices ahí que si yo te pido me la vas a dar, quiero una Porsche Cayenne, dame una Porsche Cayenne. Y Dios dice, no necesitas una Porsche Cayenne, tu necesidad es cómo moverte. Pero qué diferente es cuando venimos y le decimos, Señor, tú sabes que necesito un medio de transporte. Señor, esta es mi necesidad. ¿Me la puedes conceder? ¿Puedes darme un medio para transportarme? ¿Y qué crees? Viene, llega. Quizá no esta Porsche Cayenne, pero te va a dar algo en lo cual tú te vas a mover. ¿Ves la diferencia? Yeah. La oración deja de ser una lista de caprichos y se convierte en una expresión de comunión. Dejo yo de decirle a Dios, quiero, y ahora es, ¿qué quieres tú para mí? Yo tengo esta necesidad, ¿qué quieres tú para mí? ¿Cómo se va a ver esto? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. La oración eficaz no consiste en utilizar a Dios, porque a veces así somos, queremos utilizar a Dios para obtener nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos egoístas y para que se haga nuestra voluntad. La oración eficaz es producto de una comunión donde la palabra de Dios va a alinear progresivamente tus deseos y mis deseos a su voluntad. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos orando? ¿Sabes? La verdadera oración surge cuando su palabra permanece tanto tiempo en ti y cuando tú y yo permanecemos tanto tiempo en su palabra, que entonces empezamos a desear lo que Él desea. Empezamos a anhelar lo que Él anhela. Empezamos a querer lo que Él quiere. La palabra de Dios cambia lo que pedimos, cambia cómo lo pedimos, porque ahora vamos a empezar a pedir desde la verdad, desde la palabra de Dios. Cuando cuando la rama permanece, cuando la palabra de Dios habita, cuando tu oración y mi oración se alinean, entonces aparece el propósito final y verdadero, que es que el Padre sea glorificado. ¿En qué estamos permaneciendo? ¿En qué estás permaneciendo? ¿Estás permaneciendo en tus anhelos, en tus deseos, en tus temores, en lo que no puedes ver, en lo que no puedes controlar? ¿O estás permaneciendo en la vid, en la verdad, en la palabra, en Cristo, en su voluntad? ¿En qué estás permaneciendo? El propósito, y es lo que nos dice el versículo 8, ya estamos terminando, es que el fruto revela quién yo soy y va a apuntar al Padre. ¿Qué tipo de uva eres? ¿Eres una uva así chonchita bien? ¿O eres una uva así que está toda media como para... ¿Qué tipo de uva eres? Yo soy una uva, quiero ser una uva chonchita, no quiero ser una uva así. Porque entiendo esto. El fruto no es la fama de la rama, es la gloria del Padre. Mi fruto no es para mi fama. El fruto que yo voy a dar es para la gloria de mi Padre Celestial. Punto. El fruto no compra mi identidad como hijo. Revela que soy hijo. Revela que tengo comunión. El fruto incluye amor, obediencia, testimonio, servicio.
¿Cómo es ese fruto? Es cuando antes respondía desde la herida, ahora empiezo a responder desde la gracia. Cuando antes vivía gobernado por la ansiedad, ahora empiezo a tener y a caminar con paz. Cuando antes usaba las palabras para herir, ahora las empiezo a usar para sanar. Así se ve el fruto. El fruto espiritual es Cristo haciéndose visible en tu obediencia y en mi obediencia. Y sabes, si tú y yo podemos entender que nuestro fruto es un testimonio de quién es el Padre Celestial, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo hablaríamos? Porque tu fruto y mi fruto dice que Dios sabe cuidar. Cuando no me preocupo por no sé cómo se va a ver esto que viene adelante. Porque evidencia que Dios sabe podar. Porque yo me dejo que Él me cambie. Porque Dios sabe sostener. Yo no sé cómo voy a pagar la renta, pero Señor, tú vas a hacer tu obra. Porque mi fruto dice que Dios sabe restaurar. A mí me restauró y aquí estoy. Porque el fruto dice que Dios sabe hacer que esa savia vuelva a correr donde había sequedad espiritual. Cuando un mundo que está acostumbrado a la sequía ve una rama verde en medio del desierto, no debería de admirarla, sino debería de decir en dónde está la fuente, en dónde está el agua desde cual esa rama se está alimentando. Tú y yo somos esas ramas en el desierto. No somos dignos de ser admirados, sino que debemos hacer que la gente en un mundo seco quiera acceder a la fuente. Mis grietas no cancelan mi futuro. Mis grietas, cuando yo las rindo a Cristo, pueden convertirse en lugares donde aprendo a depender más de Él. Mis grietas no cancelan mi futuro. Mis errores del pasado no me descalifican del amor y de la gracia del Padre. Cuando lo rindo a Él, pueden volverse lugares donde aprendo a depender más profundamente de la vida de la vid, que es Cristo Jesús. ¿En qué estás permaneciendo? Yo quiero producir fruto, porque entiendo que soy discípulo, como dice el versículo 8. Porque el versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque eso le da mucha gloria a mi Padre. Y yo quiero, es el anhelo, que se me vaya la vida glorificando a mi Creador. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu palabra. Señor, tú eres la vid, tú eres la fuente inagotable de vida. Separados de ti, nada podemos hacer. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a habitar en ti. Te necesitamos, no somos perfectos, pero conocemos la verdad. Perdónanos por las veces que hemos querido habitar lejos de ti. Ayúdanos a habitar en ti para producir fruto. Fruto apacible. Un fruto que te glorifique. Un fruto, Señor, que le diga a un mundo que se está muriendo que hay una fuente para que ellos puedan beber, vivificarse y vivir. Ayúdanos en eso, Señor. En tu nombre estamos orando. En Cristo Jesús. Amén y amén.